Muy buen día, mis mejores deseos y bendiciones a todos los que están observando este video y viendo nuestro canal Actualidad Bíblica Cristiana. Este es el primer video de una serie que estamos grabando sobre el sello de Dios, el sello de la bestia y el nuevo orden mundial. Así que voy a compartir pantalla con ustedes y pues vamos a estar en nuestro primer estudio y vamos a estar estudiando Daniel 7 y pues como dice nuestro anuncio, estudia profecías y está atento a todo lo que está pasando en el mundo y a lo que no dice y qué sí dice la Biblia sobre todo esto. Todos los martes, perdón, 7 de la noche hora de Venezuela y Santiago de Chile y 6 de la tarde hora de Chicago, Houston, Texas, Colombia y Perú. Y vamos a estar siempre allí en vivo por Zoom. Hemos grabado ya para ustedes algunos videos. Voy a presentárselos aquí. Estuvimos haciéndolo en vivo, pero bueno, por cuestiones técnicas estoy regrabando este primer video de la serie El sello de Dios, el sello de la bestia y el nuevo orden mundial. Hemos grabado ya Daniel 7, Apocalipsis 13 y 17, Estados Unidos en la profecía, el sello de Dios y pues estamos pendientes por grabar el número 5, la marca de la bestia. También pues estamos los días domingo, ¿no? Todos los días domingo estamos grabando otra serie. Aquí pues hablamos de doctrina y temas varios, ¿no? Y como dice el anuncio que siempre colocamos por allí, pues queremos crecer en lo profesional, social y económico. Y en muchos aspectos saber la verdad. Pero en el conocimiento de temas que cambian lo que tú eres, como Dios, la Biblia, la vida, la muerte, la salvación, la evolución o el universo, sabemos lo que otros dicen. Así que te invitamos a aprender sobre los temas más importantes para tu vida. Todos los domingos vamos a estar a las 7 de la noche y 6 de la tarde, ¿no? 7 de la noche, hora de Venezuela, por Zoom, y vamos a estar entonces en vivo, ¿no? Hemos grabado ya este tema, ha sido cambiada la Biblia, podemos confiar aún en ella, especialmente para aquellos que están conociendo la Biblia, ¿no? Sabiendo pues cómo buscar en los versículos, ahí pues vamos a tratar un poco de todas esas cosas sobre la palabra de Dios. Podemos hablar con los muertos, conoce la verdad conoce la verdad sobre la vida y la muerte. Estuvimos ya estudiando la venida del anticristo, también están grabados, ¿no? Porque el enemigo imitará la segunda venida, así que ponte alerta. Y pues ya estamos pendientes para grabar el milenio, Satanás será atado y los salvos juzgarán al mundo. Así que pues vamos a estar montando todo esto en nuestro canal, Actualidad Bíblica Cristiana, y pues están invitados a estudiar profecías todos los martes a las 7 de la noche, hora de Venezuela, y pues vamos a estar estudiando doctrina en esta serie, temas varios y doctrinas, todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Y pues le invitamos ya a nuestro segundo video, que va a ser entonces Apocalipsis 13 y 17. Así que bien, primeramente, pues la pregunta sería, ¿contempla la Biblia que puede haber un nuevo orden mundial? Entonces, bueno, vamos a leer este versículo, pero antes de esto, pues vamos a orar y a pedir la dirección de Dios, ya que pues vamos a leer su palabra. Así que allí donde están, les invito a inclinar sus rostros. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, Señor, te doy gracias porque me das esta oportunidad de poder compartir tu palabra, con poder compartir verdades actuales, Señor, saber pues los acontecimientos que están pasando y pues realmente qué dice la Biblia y qué debemos hacer para estar preparados, Señor. Pues ayúdanos también a estudiar en los temas de doctrina, Señor, todos los temas tan importantes como la salvación, ¿no? Temas que son tan cruciales para nuestra vida, pero bueno, ahora dirígenos acá en este estudio de profecía, Señor. Bendice cada persona que escucha y permite que pues, a pesar de todas las dificultades, Señor, que han pasado para poder abrir este canal, que tú sigas allí con nosotros y que podamos nosotros entonces tener fe que pues hacemos esto para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias por escucharme y pues dirígeme ahora y bendice pues a cada persona que escucha, ayúdale en su mente y en su corazón. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces dice Apocalipsis 13, 16 al 18, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Así que bien, aquí pues habla de un poder, ¿sí? Que pues evita comprar ni vender, ¿no? Al menos que tú tengas esa marca. Así que tiene que ser un poder, que sea un poder mundial, que pueda evitar esto para todo el mundo, para todos, sean pequeños, sean grandes, sean ricos, sean pobres, sean esclavos, ¿no? Que pueda tener el control de lo que nosotros compramos o vendemos, ¿no? Así que bueno, de comprar y vender depende comer, depende a veces pagar la renta y todo eso. Así que pues la Biblia sí lo contempla y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre y su número es 666. Este número lo hemos escuchado muchísimo, ¿verdad? En las películas, en muchos lugares, pues colocan allí ese número hablando de lo que es el anticristo, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y eso, por cierto, va a ser nuestro siguiente tema, el tema de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Así que le invito a que lo puedan buscar después de pues, haber visto este video primero, ¿no? Muy bien. Así que pues dice la Biblia que pues sí, va a haber un nuevo orden mundial o un sistema que va a poder tener control sobre las personas, ¿no? Y pues preguntamos, ¿cómo puede ser que haya un solo gobierno, ¿no? Un solo sistema pueda gobernar el mundo, ¿no? Pues yo les voy a ir mostrando cuáles fueron los países, ¿no? De los que hablaba la profecía, y cuál será el país que puede lograr todo esto, ¿no? Sin embargo, pues Apocalipsis 17 dice aquí, hablando de este reino, esta bestia final que va a tener el control, ¿no? Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Ve? Entonces, bueno, cuando veamos por allí bestias, ¿no? Todo eso tiene una simbología y ya voy a empezar ahorita a hablar un poquito de Apocalipsis, porque pues es la introducción. Entonces dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esta bestia es la que tiene la marca y la que va a imponer, la que tiene el número y la que va a imponer esa marca, ¿no? Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que hay 10 reyes o 10 divisiones o 10 poderes que van a entregar el poder a alguien que va a tener el poder mundial, ¿no? Esto que les coloco aquí a mano izquierda es bien interesante, es algo que les voy a adelantar, que es una anécdota, ¿no? Porque vamos a ver las bestias y los países, ¿no? Entonces, muy bien. En 1982, este es el sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Se dividía en 22 regiones económicas, ¿no? Hasta esta fecha. Entonces, habían diferentes divisiones del mundo. Sin embargo, desde 1968, el Club de Roma, que es parte de justamente lo que es las Naciones Unidas, ¿no? O que, vamos a decir, inició este movimiento, dividían ya el mundo en 10, ¿no? Qué cosa, ¿no? Que parece casualidad. Pero bueno, el mundo ha ido que sí dividiéndose en 22 poco a poco y hoy día, ¿no? Por lo menos en esta página que es el nuevo orden mundial.com, esto está publicado más reciente y pues dividen al mundo en 10 regiones económicas, ¿no? Entonces está América del Norte, América del Norte, América del Sur, África, Euroasia. Entonces, más o menos el mundo se divide en 10 regiones económicas, de acuerdo al idioma que hablen o a los tratados de comercio. Entonces, las Naciones Unidas hoy divide el mundo más o menos en día, aunque eso a veces cambia, a veces son 11, a veces son 9, a veces, pero bueno, aquí le pregunté a la inteligencia artificial cuáles son las regiones económicas y dice, pues no son explícitamente 10, pero más o menos entre 7 y 10 regiones, ¿no? Y pues me nombra las 10 regiones, ¿no? Que es el mapa que les mostré anteriormente. ¿Por qué les digo esto? No, porque justamente esta es la división de la ONU. La ONU pues se encuentra en Estados Unidos. Estados Unidos sí forma parte de la profecía, va a ser nuestro tercer o cuarto tema, creo. Y pues muy interesante, ¿no? Fíjense aquí cuando se funda Estados Unidos, que por cierto, muy cerca de esta fecha que está aquí, en 1777, que aparece en el billete de $1. Y allí dice nuevo ordos, novus ordus seculorum, ¿no? O nuevo orden secular, o nuevo orden de las edades, o nuevo orden mundial. Así que ya estaba contemplado allí, ¿no? O ya está contemplado allí en el billete de $1, un nuevo orden mundial.
que por cierto, ¿no? Tiene una pirámide truncada con un ojo que todo lo ve arriba. Y si ven a las Naciones Unidas, pues yo no sé si eso es coincidencia, pero es una pirámide truncada con un ojo que todo lo ve bastante parecido a esto, ¿no? Y pues al final, en realidad aquí se reúnen todas las naciones, ¿no? Y de aquí pues se puede tomar una decisión de darle el control a alguien, que pues Estados Unidos sí está en la profecía. Así que muy bien, antes de avanzar, quiero entonces leer algunas cositas, ¿no? Algunos pues cuando escuchan Apocalipsis eh, piensan en cosas horribles, en el fin, en desastres, ¿no? Este, Sin embargo, pues déjeme decirle que me gusta mucho, como lo decía un predicador, que Apocalipsis es una carta de amor. Y usted dirá, ¿cómo así una carta de amor? Bueno, primero vamos a empezar diciéndoles que la palabra Apocalipsis, en realidad significa revelación, ¿sí? Por eso dice en el versículo 1, el capítulo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró, dice, o las señaló, sigue diciendo el versículo. Entonces, la palabra revelación, cuando lo traducimos en el griego, que es el idioma en que se creó el Nuevo Testamento, se traduce por revelación, manifestación. Así que Dios reveló lo que iba a pasar. ¿Y por qué digo que es una carta de amor? Pues porque eso es muy bueno. Si van a pasar cosas difíciles, yo quisiera saber qué va a pasar y de qué lado colocarme o qué hacer, ¿sí? Para estar seguro. Así que muy bien, yo quiero hacer esta ilustración, una ilustración bastante drástica, ¿no? Pero pues creo que va mucho al punto. Fíjense, imagínense que ustedes viven frente de una autopista, ¿no? Donde pasan carros a cada momento. Y ahí ustedes tienen sus niños y pues después de la puerta viene la autopista y ustedes le dicen, no salgan de la puerta, porque si salen de esa puerta solos, allí pasan los carros y bueno, yo por lo menos le hablo muy claro a mis hijos, mire, si un carro les pasa por encima, les parte una pierna, les parte un brazo, es más, en realidad los puede aplastar. Y imagínense lo que puede pasar. Y yo les digo palabras duras, ¿no? Y entonces yo les pregunto, yo le digo eso a mi hijo porque no lo quiero, porque lo quiero asustar, no, porque le quiero decir, es la verdad, a él le puede pasar cosas horribles si él sale de esa puerta. Entonces, eso es el apocalipsis, o sea, vienen cosas difíciles que no las ha provocado Dios necesariamente, y pues a mí me gustaría saber qué viene, así que es una carta de amor, ¿sí? Como si usted ama a sus hijos y le dice, mire, no haga esto porque le puede suceder esto, se lo puede robar a una persona si se va solo por ahí, y entonces no es que usted quiera asustar al niño, es que usted quiere decirle la verdad porque quiere prepararlo, ¿no? Y fíjense, dice aquí Apocalipsis 11:18, y se hallaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que Dios, en realidad, pues tiene que hacer un juicio, ¿no? Vemos tanta maldad, tanta cosa y decimos, bueno, ¿cuándo llegará la justicia? Pues pronto, ¿no? Y Dios va a dar el galardón a los profetas, a los santos. Santos en la Biblia no son imágenes, sino son personas que se están santificando o que están apartándose, porque esto viene de la palabra aforizo, que es la palabra apartarse, ¿no? Una persona que pues antes era mentirosa y ahora busca de Dios y está intentando cada día no mentir y con el poder de Cristo y gracias a su gracia, vale la redundancia, él pues va cambiando y se va santificando, eso. Entonces, esos santos que también le suceden cosas, pues quieren justicia y todos quieren justicia y eso llegará. Pero Dios no viene a destruir a aquellos que son santos, que se están santificando o que se han apartado para Dios, sino que viene a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Sí? Y pues otra cosa es que Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Así que todo lo que va a pasar, Dios ya lo reveló. Y de eso se tratan las profecías, ¿no? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿por qué en profecía? ¿Por qué no lo dijo directamente? Pues una de las cosas interesantes es que justamente aquí no lo coloqué, pero cuando dice a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró. La palabra declaró, que viene aquí a continuación, es la palabra semaino en el griego, que en realidad significa la simbolizó. Así que Apocalipsis fue escrito en símbolos. Ahora, ¿por qué fue escrito en símbolos? Bueno, muy fácil. Por lo menos en los primeros años, los cristianos vivían, ¿no? En el tiempo del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, pues, perseguía a los cristianos. Después que muere Cristo, hubo una persecución contra ellos y los mataron y los perseguían, ¿no? Entonces, muchas de estas profecías, vamos a ver, que señalan justamente al Imperio Romano.
Entonces imagínense que ellos tuviesen la Biblia, ya de por sí los mataban por ser cristianos, ¿no? Porque querían ser diferentes a las personas, porque de hecho dice por allí un historiador, ¿no? Que los cristianos, bueno, no querían adulterar, no querían tener otras mujeres, no querían robar, entonces eso pues era un estorbo para los reyes y pues querían eliminar a los cristianos. Ahora imagínense que entonces su libro apunta que Roma es una de esas naciones que está en la profecía. Hubiese sido destruida la Biblia. Así que como dice Jesús, em, estas cosas que fueron escritas o en parábolas o en profecía son para los entendidos, ¿sí? Son para aquellos que quieren buscar. Y de hecho, eso es lo que vamos a ver aquí, que nosotros buscando en la Biblia vamos a saber qué significan esas bestias, esas cosas que aparecen allí que, uy, parecen feas. No, no, pero es esa carta de amor de Dios para podernos decir el futuro, lo que va a pasar. Así que pues vemos aquí claramente en Apocalipsis 13 que sí, va a haber un nuevo orden mundial, un poder mundial que pues va a controlar nuestras vidas, vamos a decirlo así. Y si pues usted tiene la marca de la bestia, pues nada, ellos pues van a permitir que usted compre y vende. Y si no la tiene, pues nada, no va a poder comprar ni vender. Pero bueno, me gusta mucho lo que dice el libro de Isaías porque dice que su pan, nuestro pan y nuestra agua estarán seguros si nosotros nos quedamos de parte de Dios. Muy bien, así que para entender un capítulo en la Biblia es importante no ponerle nuestra propia interpretación, sino ir a la Biblia y a otros textos donde nos puede descifrar, ¿no? La Biblia se explica así sola, eso es un principio bíblico. No tenemos que decir, si vemos un oso, no, ese es China, porque China tiene un oso en su bandera. No, no, vamos a ver desde la Biblia qué significa cada símbolo. Así que bien, esta bestia que aparece aquí al final y que va a poder controlar al mundo, aparecen dos bestias en Apocalipsis 13 y aparece describiendo a esta primera, dice, acuérdense que bestia es un poder mundial, se lo voy a mostrar, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto pues lo vamos a recordar, lo vamos a ver al final. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que bien, vemos allí el apóstol Juan. El Apocalipsis fue escrito en el año más o menos 96 después de Cristo. Y él ve una visión y ve y describe una bestia así como se ve aquí, más o menos. Tenía cuerpo de leopardo, patas de oso, boca de león, tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos habían coronas. Y por supuesto, esto como está escrito, según Apocalipsis 1:1, en símbolos, ¿sí? Así que estos símbolos tienen un significado. Ahora bien, los autores bíblicos, sobre todo el Nuevo Testamento, ellos citaban a los del Antiguo Testamento. Así que en realidad Juan está citando desde el libro de Daniel, donde vamos a encontrar un león, un oso, un leopardo y vamos a ver qué naciones significan. Entonces, bueno, en realidad, pues la Biblia se explica con la Biblia, ¿no? Es muy lamentable que algunos cristianos digan que el Antiguo Testamento no es necesario, eso es el antiguo pacto, eso no. Bueno, ahí lo vamos a ver en la siguiente clase, por cierto, que va a ser, ha sido cambiada la Biblia. Ahí vamos a ver la importancia de el Antiguo Testamento también, porque no vamos a poder entender profecía que es para el tiempo presente, para la actualidad. Esto que está pasando ahora en el mundo es lo actual, lo que necesitamos saber. ¿Cómo lo sabemos en Apocalipsis? ¿Y cómo entendemos Apocalipsis? Y yendo al Antiguo Testamento. Entonces, bueno, es bastante triste que las personas pues ya desechen el Antiguo Testamento cuando era la Biblia que usaba Jesús. Así que muy bien. Apocalipsis 13 me describe a una bestia que tiene unas características, ¿no? Y vamos a ir a Daniel 7, porque en Daniel 7 aparecen todos estos reinos, estos animales. Dice, Daniel capítulo 7, versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Otra vez vemos un montón de símbolos, ¿no? Como una visión, como un sueño extraño, pero eso tiene todo, tiene un símbolo. Así que bien, ¿qué significa mar primeramente? Según Isaías 17:12, por ejemplo, aquí dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas, ¿no?
Así que en realidad mar significa pueblos, naciones y gente. Y en Apocalipsis 17:15 dice también las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿no? Así que dice que los cuatro vientos combatían entre los pueblos. Ahora, ¿qué son vientos? Según el libro de Ezequiel 12:14, compara los vientos con guerra, ¿no? Y aquí tienen el versículo. Y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Entonces, allí era una profecía sobre un pueblo y se decía que cuando llegaran los vientos era que se iba a desenvainar espada. Así que vientos, guerra. Y el mismo Daniel 7:17 va a decirlo, vamos a leer más adelante, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ¿qué dice? Miraba yo en la visión de la noche que entre las guerras, y el número cuatro, por cierto, significa como, abarca como el mundo entero, ¿no? Entonces, entre las guerras del mundo, ¿sí? Que dice los vientos del cielo combatían entre la gente, o sea, había guerra entre las naciones, ¿sí? Y de allí salieron cuatro reyes, eso es lo que significa, grandes, eran cuatro reyes grandes, no eran cuatro reinos como un presidente allí de un país, no, no, eran cuatro reyes grandes, ¿no? Diferentes uno de los otros. ¿Y dónde subían? De entre la gente, de entre las naciones. Muy bien, entonces esta es la visión que ve Daniel. Daniel dice, la primera bestia, o sea, la primera bestia que vio, dice, era como león y tenía alas como de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y sigue diciendo el siguiente versículo, el versículo 5, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Así que Daniel sigue teniendo su visión. Fíjense, ya vemos aquí entonces un león que estaba en Apocalipsis 13, un oso, y ahora sigue Daniel en su visión y dice, después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Así que él ve más o menos una bestia así, un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Pero él en su visión ahora ve que del mar sube una cuarta bestia. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, aquí otra cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Algunos dibujan aquí como un dinosaurio porque en Apocalipsis pues habla de esta bestia como un dragón, sobre todo en Apocalipsis 12, ¿no? Entonces, bueno, ahora ve, tiene primera bestia, león, oso, leopardo, una bestia con 10 cuernos en sus cabezas, ¿no? Que destruía y desmenuzaba todo, ¿sí? Pero sigue diciendo, mientras yo contemplaba los cuernos que tenía, ¿no? He aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿No? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿por qué estamos viendo ahora estas visiones? ¿Qué tiene que ver todo esto con el nuevo orden mundial? Y que vamos a ver que estas bestias, estas visiones son naciones y que asentando las bases del libro de Daniel, que es lo que está citando Juan, vamos a llegar a entender cuál es ese poder que nos va que si no tenemos la marca de la bestia, no nos va a dejar permitir comprar y vender. Muy bien. Primero, pues repetir lo que dije arriba, ¿no? Tenemos que ir a la Biblia para entender la Biblia. La Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El libro de Isaías me gusta mucho. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia y a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de las pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Un versículo bíblico, ¿no? Que tiene un principio. ¿Cuál es el principio? Pues necesitamos ver toda la escritura para aprender y pues tenemos que buscar un poquito allá y un poquito acá, porque todo eso es útil.
Así que, ¿cómo vamos a descifrar estas profecías anteriores de bestias, de oso, de leopardo? Con la misma Biblia. Bien. Daniel también, como vio esta visión, como la estamos viendo nosotros ahora, y que será todo esto, dice, se me turbó mi espíritu, a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Que él tuvo un sueño, como él estaba en una visión, le preguntó al que estaba allí con él en la visión, a uno de los que estaba allí, y él, yo quiero saber qué significa esto, ¿no? Y entonces, bueno, ahora el que está allí, el ángel, le dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y después de esto recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y de aquí en adelante él le va a explicar la visión. Quiero un momentico mostrarles algo. Apocalipsis, esto es una línea de tiempo. El año cero es el año en que teóricamente Cristo nació. Digo así porque en realidad él nació en el año 2 antes de Cristo. Él nació aquí y de aquí hasta nuestros días hay 2025 años, estamos en el 2025. Pero de aquí hacia atrás hay aproximadamente unos 3.900 años, 4.000 años. Así que en realidad en la Tierra tiene 6.000 años. Y podemos estudiar eso en otro tema sobre la evolución, ¿no? Que dice que tenemos millones y millones de años. Muy bien. El libro de Apocalipsis fue escrito en el año 96 después de Cristo. Cristo murió en el año 31 a sus 33 años, resucitó y se fue al cielo. Y los apóstoles quedaron, y Juan escribe aquí el Apocalipsis, donde habla allí de ese poder que no va a permitir comprar y vender. Y el libro de Daniel fue escrito acá en el año 605, más o menos, hasta el año, aquí, hasta un poquito antes de, o en los últimos capítulos lo escribió aquí en el reino de Medo-Persia. Daniel vivió solo aquí, pero lo que escribió son acontecimientos que llegan hasta el tiempo del fin, ¿no? Y pues entonces Juan lo reforzó. Muy bien, así que ahora no vamos a poner nuestra interpretación, sino vamos a dejar que el mismo ángel que da la visión nos diga la interpretación. Así que bien, el ángel le dice, lo primero que le dice, estas cuatro bestias, ¿no? Son cuatro reinos que se levantarán en la tierra, ¿ok? Y son reinos grandes, acuérdense. Algo así como imperios, ¿no? Pero Daniel ya sabe, ok, estas cuatro bestias son cuatro imperios, muy bien. Pero entonces dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa y en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba las sobras y hollaba que las sobras hollaba con sus pies. Así que él quiso saber sobre la cuarta porque era la más interesante, ¿no? Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, del que había salido, delante del cual habían caído tres. ¿Sí? Esa bestia le salieron 4 cuernos. De esos 4 cuernos salió uno pequeñito que tumbó 3, ¿no? Y este cuerno pequeño, ¿no? Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, esto es contra los que siguen a Dios, y los vencía, ¿no? Y eso fue lo que más le interesó, o sea, ¿por qué está persiguiendo y matando a los hijos de Dios? Muy bien. Y entonces el ángel le dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Voy a repetir, miren, persigue a los santos, a los hijos de Dios. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Así que da, aparte de que habla que esta cuarta bestia o este cuarto reino se va a dividir en 10, da unas características especiales. Esto es lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Así que muy bien. Preguntémosle a la Biblia quiénes son estas naciones.
Cuando se da una profecía de tiempo, es otro principio bíblico, la profecía comienza en el tiempo del profeta. Así que quien gobernaba en el tiempo de Daniel justamente era el gobierno de Babilonia. Esto es Daniel 1:1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió a Jerusalén, ¿no? Así que el que estaba gobernando cuando Daniel tuvo esta visión, era el reino de Babilonia. Eso era un imperio mundial. Sí, ese imperio mundial gobernaba del mundo conocido, prácticamente gobernaba todo el mundo conocido, vamos a decir, en Europa, ¿no? En el otro continente. América todavía, eh, quién sabe si habían algunas poquitas personas por allí. Así que del mundo conocido, Babilonia para eso entonces era el imperio del mundo. Esto lo pueden buscar en un libro de historia universal. Aquí en Venezuela tenemos un libro de historia universal en octavo grado. Es amarillo, por cierto, ese libro. Se los recomiendo porque ahí están estos mismos imperios en orden, ¿no? Y recuerden que esto fue escrito ¿cuándo? En el año 600. Muy bien, entonces primer reino, Babilonia. Segundo reino según la Biblia. En el libro de Daniel 8:20, Daniel tiene otra visión, no vamos a hablar de ella, solamente la vamos a usar para ver qué reinos venían. Y hay dos animales o dos bestias que también representan dos reinos. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Así que, ¿quién viene primero? Babilonia. ¿Quién viene luego? Medo-Persia. ¿Y quién viene luego? Grecia. Dios nombró a este país por su nombre y que iba a gobernar el mundo entero. Así que bien, quiero mostrarles una cosa muy interesante, ¿no? Ya sabemos que el primero, ¿quién es? Babilonia, ¿no? Aquí tenemos a Babilonia, que es el león con alas. Por supuesto, ahí decimos, bueno, Daniel no adivinó nada porque él vivía en el tiempo de Babilonia. Sí, está muy bien. No adivinó a Babilonia. Y no que es que lo adivinó, Dios se lo reveló. Pero ¿qué tal Grecia que fue 330 años después? ¿No? Recuérdense que aquí los años van del año cero, van para allá 100, 200, 300, 400, 500, 600, año 1000, 2000, 3000, 4000. ¿No? Entonces, mientras más acá, más antiguo. Así que 600, 500, 400, 100, cero. Y de aquí para allá van decreciente. 1, 2, 3, 1000, 2000, 2025. Bien. Entonces aquí Daniel ya había profetizado que vendría Medo-Persia y que luego vendría Grecia por nombre. Y eso es muy interesante, ¿no? Pero hay algo más interesante. Antes del libro de Daniel, se había escrito el libro de Isaías como en el año 700 aproximadamente. Así que, bueno, voy a decir qué pasó allí en el libro de Isaías, ¿no? Entonces Daniel está en el tiempo de Babilonia y dice que después de Babilonia, ¿no? Viene el reino de Medo-Persia, ¿sí? Que por cierto, el oso tiene un lado más alzado que otro, porque eran dos reinos y un reino tenía más poder que otro, pero estaban unidos. Y pues no lo coloqué aquí, pero tres costillas en la boca, en simbología, esto es cuando alguien derrota países. Y antes de que Persia pudiera vencer a los babilonios, él había destruido tres naciones, ¿no? Libia, Egipto, eh, se me fue la Etiopía. Y él venció primero tres naciones. Ah, Babilonia era la otra, perdón. Y por supuesto Babilonia, eran las tres costillas en la boca, ¿no? Muy bien, así que tenemos primer reino Babilonia, segundo reino Medo-Persia, pero aquí lo interesante que le iba a mostrar es que a pesar de que Daniel profetizó a Medo-Persia por su nombre, ¿no? Y decimos, bueno, Daniel vivió hasta Medo-Persia, sí, pero ¿qué tal Isaías que ya estaba muerto y que más o menos escribió en el año 700 lo que les voy a mostrar ahora? Por cierto, el rey que venció a Babilonia, ¿no? Que venció a Babilonia se llamaba Ciro, el rey Ciro. Y miren lo que está en el libro de Isaías. Así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y esto es muy interesante, ¿saben por qué? Porque Babilonia era una ciudad, pues,
Nabucodonosor creía que inexpugnable, porque era una ciudad que alrededor era grande, ¿no? Sus muros, tenía unos muros gigantes, atrás podían cabalgar 4 carros de caballos al mismo tiempo. Imagínense lo ancho que era el muro y arriba, ¿no? Estaba muy custodiada, pero antes de ese muro, en el lado de afuera, se había hecho una excavación todo alrededor de esa ciudad, que era muy grande, y pues había un río. Entraba el río, Éufrates, por cierto, rodeaba Babilonia y luego el río se iba, ¿no? Entonces la gente tenía que, para poder llegar a Babilonia, tirarse al río para pasar al otro lado y luego se encontraban en esa pared altísima. ¿Y qué tenían arriba? Gente disparando flechas hacia abajo, ¿no? Así que nadie podía entrar. Pero en Babilonia habían unas rejas por donde entraba el agua y salía. Entonces, ¿qué hizo Ciro? Ciro agarró, desvió el río de Babilonia, lo secó y entonces resulta que ellos estaban tomando, bebiendo adentro en Babilonia y dejaron las puertas abiertas. Y ellos, justamente Ciro entró cuando secó el río y bajaron al foso ya sin agua, las puertas las habían dejado abiertas. Por eso dice delante de él para abrir puertas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, que Isaías escribe en el año 700, 100 años antes de que ni siquiera existiera Daniel, y antes de que Babilonia fuera el emperador del mundo, ya había dicho quién iba a derrotar a Babilonia en el año 539. O sea, estamos hablando de 100, por lo menos 100, 170, 150 años antes. Ni siquiera yo creo que si acaso los tatarabuelos de Ciro estaban vivos. Ciro no había ni nacido y Dios lo había dicho por nombre. Y Ciro, déjeme decirle, no era cristiano, era una persona de otro pueblo, de Medo-Persia, que no era para nada cristiano. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es muy interesante. Así que bien, primer reino, Babilonia. Segundo, Medo-Persia. Tercer reino, ahora aparece un reino que es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y este reino representa a Grecia. ¿Dónde se había dicho? Aquí en el libro de Daniel, estamos hablando, ahí sí estamos hablando ya de casi 300 años antes de que pasara, ya la Biblia decía que Grecia iba a ser un imperio en el mundo, ¿sí? Por nombre. Entonces, bien, ¿por qué esta bestia tiene 4 cabezas y 4 alas? Bueno, si ustedes buscan su libro de Historia Universal, ustedes van a ver que quien derrota a los medo-persas al final es Grecia con el emperador Alejandro Magno, que por cierto de eso hay muchas películas. Alexander el Grande. Hay una película que se llama así, Alexander o Alejandro. Bueno, era Alejandro Magno, el Magnífico le decían. Y él, pues, fue el que derrotó a los medos. Fueron batallas así, ¿no? Batallas, 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 poquito aquí antes del 331, hasta que derrotó el último que le estorbaba y se hizo emperador del mundo. Así igual los medos venían haciendo batallas, 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 hasta que derrotaron el último, que era Babilonia, ¿no? Y así cada uno fue derrotando al anterior. Entonces, cuando el rey Alejandro Magno gana ya el imperio del mundo, que creo que eran algo así como 180 y algo de países bajo sus pies, era muchísimo. Pasan algunas cositas interesantes, ¿no? Una cosa que pasa es que él, pues, muere a los 33 años. Algunos dicen que murió, pues, de una enfermedad, otros dicen, pues, que murió de cirrosis hepática porque se bebió una copa como de 20 litros de alcohol. Pero bueno, lo cierto es que él muere y cuando él muere, a él le preguntan que para quién sería el reino. Y él, pues, dice que, pues, para el más acto. Así que él tenía como gobernadores en cada país. Él había agarrado, derrotaba un país y ahí dejaba un gobernador, derrotaba un país y ahí dejaba un gobernador. Y pues habían también en su ejército capitanes que estaban al frente de todo, los más altos, ¿no? Y entonces ellos lo que hicieron fue que mataron a su hijo, que era pequeño todavía, y empezaron a pelear con todas las otras naciones. Esto era el mundo conocido hasta ese momento. Esto es un mapa del mundo antiguo, de Europa. Y entonces ellos empezaron a pelear entre todos y estos 4 se pusieron de acuerdo. Dijeron, bueno, vamos a hacer algo, derrotemos nosotros a todos los demás y nos dividimos el reino en 4. Por eso ustedes ven que esta bestia tiene 4 cabezas, porque de esta bestia principal, que era Grecia, nacieron 4, o sea, 4 gobernantes estaban gobernando. Vaya la redundancia. Muy bien.
¿Cómo sabemos que cabeza también significan reyes? Bueno, mira, Apocalipsis 17:9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes, así que cabezas, reyes, ¿no? Esto lo vamos a estudiar en la próxima clase. Por ejemplo, aquí en la Biblia dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que cabeza es un dirigente, un gobernante. Bien, y eso fue justamente lo que pasó. De esta bestia salen 4 gobernantes. Ellos se llamaron Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, ¿sí? Y se dividieron el mundo conocido en 4 partes. Esto es historia universal, está allí en el libro que les estoy diciendo, Historia Universal de octavo, un libro amarillo. Lo vimos en el liceo, pues lo que sabemos aquí en Venezuela. Si no, búsquelo en otro libro de historia universal de su país. Y allí está eso. Primero gobernó Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia. Grecia se dividió en 4, ¿sí? Y ahora, bueno, por cierto, hay unos detallitos aquí, ¿no? En la Biblia, las alas representan velocidad de conquista, representan varias cosas, ¿no? Pues llegó, cuando Babilonia conquistó el mundo, todas las naciones que conquistó, que eran mucho menos que Grecia, en ese momento, él lo hizo en 24 años aproximadamente. En cambio, Grecia conquistó el mundo entero en 12 años, en la mitad del tiempo, ¿no? Por eso pues tiene el doble de alas, así que es un animal que vuela. De hecho, en otra profecía dice que cuando venía no tocaba el suelo. Por cierto, muy interesante que en Daniel 11, cuando habla de Grecia, que Grecia pues se hace el rey grande de Grecia. Dice, y su reino no será para su descendencia. Eso también estaba profetizado. O sea, no era su hijo el que iba a reinar, así como en Babilonia, que reinó el hijo, luego el nieto, y aquí en Medo Persia también iban sucediendo reyes. En Grecia no. En Grecia su reino no fue para su sucesor, porque murió pues para su descendencia, sino que ellos mataron al niño y se lo dividieron. Esto también es un detalle que está en la profecía. Así que bien, continuemos con la segunda bestia, ¿no? Aquí estamos poniendo los reinos del mundo que sí tuvieron que ver con la profecía y que ya estaban escritos desde aquí. Muy bien. Entonces ahora vamos con la siguiente reino. El siguiente reino dice que es una bestia espantosa y terrible en gran manera. Y pues en la historia universal, si ustedes buscan el reino que derrotó a Grecia, poco a poco hizo guerras, 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 que de hecho era una de las 4 divisiones de Grecia. Llegó a ser la Roma imperial. Y eso fue en el año 168 antes de Cristo, ¿no? De hecho, cuando Cristo nace y cuando Cristo muere, quien gobernaba el mundo era Roma. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, está en la Biblia. Miren, si se van al Nuevo Testamento, que ya fue escrito aquí, ¿no? Después de Cristo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Ituria. Aquí pues está hablando de quién, de César, y los Césares eran los gobernantes de Roma. Así que bueno, ¿quién gobernaba ya en el tiempo de Jesús? Roma. Así que vamos a inventar quién es la cuarta bestia. No, es una bestia que está en la secuencia bíblica y que además de eso, pues lo pueden buscar en el libro de Historia Universal. Nadie gobernó el mundo entero, sino solo estas 4 grandes bestias. Y pues, por supuesto, pueden ver aquí que es el tiempo de Juan el Bautista, allí cuando Jesús empezó su ministerio. Muy bien, pero en esta bestia se acuerdan que había algo interesante y que esta bestia tenía 10 cuernos, o de esta bestia nacen 10 cuernos. Pues resulta que justamente Roma, que empezó a gobernar en el año 168, y ahí empezaron a suceder, hubo sucesión de reyes, César, a César Augusto, César no sé qué, diferentes reyes, Calígula, Nerón, por aquí por cerca del año 90, y así fueron viniendo reyes, reyes, pero era un solo emperador para el mundo. Sí, y ese poder se mantuvo desde aquí, desde el 168 hasta el 476. ¿Qué pasó en el año 476? Se traicionó al rey de allí, como pasaba siempre, ¿no? En el Imperio Romano. Pero en ese momento hubieron unas guerras, ¿no? Y entre todos ellos, y se dividieron a Roma en 10 partes. Hubieron más divisiones, ¿no? Pero al final quedaron solo 10 divisiones.
Sí, entonces esos son los anglos, que sería Inglaterra, lo que se convirtió en Inglaterra, los francos, que sería lo que llegó a ser Francia, los visigodos del norte de España, los suevos, que es Portugal, los vándalos del sur de España, que por cierto estos ya no existen, los érulos del sur de Italia, que tampoco existen, ya vamos a ver por qué, los lombardos en el norte de Italia, que llegó a ser Italia, los ostrogodos Austria, que por cierto ya no existe tampoco, lo vamos a ver por qué, y los burgundios Suiza, y los hermanos Alemania. Entonces, Roma llegó a quedar dividido, sí, llegó a quedar dividido en 10 reinos. Y es interesante que el ángel le dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Así que eso también estaba profetizado. ¿Cuándo? En el libro de Daniel. Pero ¿cuándo sucedió? Mire, 400 más 400, 1000 años antes, casi 1000 años antes, vamos a decir 800 y algo, antes de que sucediera, ya estaba profetizado en el libro de Daniel. Bien interesante, ¿no? Muy bien. Así que Roma se dividió en 10, por eso esa bestia tiene 10 cuernos, porque se dividió en 10. Ya sabemos que cuernos son reinos, ¿no? Reinos dependientes que salieron de un reino grande o una bestia grande, de un imperio. Muy bien, pero entonces, recuérdense que él tiene curiosidad de saber sobre la cuarta bestia y vio que un cuerno pequeño, ¿no? Salía de esta bestia y que cuando salió derrotó o tumbó o arrancó 3 cuernos, ¿no? Y eso fue lo que pasó en el año 538. Sí, ya miren a dónde vamos. Fue en el año 600 y ya miren dónde vamos, en el año 538. En el año 538, esa Roma dividida, ¿no? Hubieron muchas guerras, muchas cosas, llegó a convertirse en lo que se llamó la supremacía papal o el Sacro Imperio Romano, ¿no? Que es, por cierto, cuando comienza el oscurantismo. Ya vamos a hablar un poquito de todo eso. Eso es muy interesante. Muy bien. ¿Qué sucedió? Cerca de ese tiempo, un poquito antes del 538, Roma prácticamente se había como dividido en dos bandos, que por cierto eran dos bandos religiosos, porque unos eran arrianos y los otros no. Unos creían de Dios de una manera y otros de otra. Y ellos, estos tres, los ostrogodos, los érulos y los vándalos, se oponían a todo lo demás, así que estorbaban de que el cuerno pequeño se levantara. Así que, ¿qué pasó? Ellos fueron derrotados, primero uno, después el otro y después el otro. El último fue derrotado en el 538. Entonces, como ya no estorbaba más nada, el que llevaba el movimiento en ese momento le entrega todo el poder civil al que era obispo de Roma. Recuerden que aquí muere Cristo, ¿verdad? Eso pues es otro tema que vamos a estudiar. Muere Cristo en el año 31, quedan los descendientes de Cristo, los apóstoles mueren y siguieron habiendo cristianos hasta el año 300 y algo, que Constantino, un emperador romano, convierte al imperio romano en cristiano. Entonces se une el cristianismo y el romanismo. Pero allí pues bueno, eso lo vamos a hablar después, ¿no? Pero allí pues se contaminó toda la iglesia y pues en el año 538 a ese que estaba dirigiendo la iglesia cristiana, entre comillas, le entregan todo el poder civil, o sea que él ahora es el emperador del mundo, pero también es el dirigente religioso del mundo, porque era la religión oficial del imperio. Y a esa persona se le empezó a llamar por primera vez papa, por eso se llama la supremacía papal. Papa significa Pedro Apóstol Pontífice Augusto. Él tenía el poder de Pedro Apóstol, es porque por decir, era el que dirigía la iglesia, y Pontífice Augusto era el nombre que se le daba a los emperadores romanos. Augusto César, ¿no? Y Pontífice porque ellos se creían dioses, ¿no? Ellos, cada rey romano decía que ellos eran Dios en la tierra, así que, o que eran Dios inclusive, y había que adorarlo. Así que él era Dios y también pues o era el puente, porque eso de pontífice significa el puente entre Dios y el hombre, ¿no? Imagínense lo que creían los romanos y eso pasó ahora a creerse en el cristianismo de ese momento, ¿no? Aunque este era el cristianismo oficial, por otra parte estaban los hijos fieles de Dios, de los que vamos a hablar después. Muy bien, así que en ese año 538 se terminan de derrotar a estos tres y nace ese cuerno pequeño, un reino pequeñito, porque es el reino de Roma aquí, y ese cuerno, ese reino pequeñito llegó a ser grande.
¿sí? Pero entonces, ahora bien, vamos a ver unas descripciones especiales que se hace de este reino. Recuerden que Daniel quería saber sobre esta bestia y esta bestia tiene unas características. Entonces empecemos a leerlas. Uno, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Así que hablará palabras contra Dios y matará a los cristianos, ¿no? Pero también dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. A este reino no se dice en cuánto se va a dividir, sino cuánto tiempo va a gobernar, porque esto es una fecha que se nos da. Esto es bastante preciso. A mí me gustó esto mucho cuando yo lo descubrí, cuando alguien me lo enseñó. Muy bien. Em, Primeramente, pues vamos a hablar de la palabra tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿no? Es la expresión que está en Daniel, tiempo, tiempos y medio tiempo. Así, tiempo, tiempo son dos tiempos y medio tiempo significa medio, ¿no? Vamos a ver qué es tiempo. Primero, tiempo en la Biblia es un año, porque a Nabucodonosor se le da una profecía, ¿no? En Daniel 4, que él iba a estar 7 tiempos como bestia, ¿sí? Y él pasó 7 años que perdió la razón, ¿no? Así que un tiempo es un año. Y bueno, aquí en la misma palabra caldea de tiempos es una raíz correspondiente a otra palabra en griego, que es un tiempo fijo, técnicamente un año. Así que un tiempo es un año en la Biblia. ¿Listo? En el hebreo. Aquí pueden ver la palabra tiempos, aquí 5732 en el diccionario Strong, y es esta misma palabra, que significa año. Así que un tiempo, un año. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar este imperio? Un año, 2 años y medio año, ¿no? Muy bien. Pero hay un principio bíblico en profecía, ¿sí? Que es que cada vez que se da una profecía, esa profecía, un año equivale, perdón, un día, perdón, equivale a un año. ¿Eso dónde está? Por ejemplo, ese principio aparece en muchos lugares, pero voy a mostrárselo. En Números 14:34, se le da una profecía a los israelitas, ¿no? Y dice, conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, ¿no? Así que ellos duraron 40 años en el desierto por los 40 días que fueron allá a donde se les mandó a ver el territorio enemigo y tuvieron miedo, vinieron para acá, no, esa gente era muy grande. Ah, bueno, como duraron 40 días, un día por año. Ok. En el libro de Ezequiel, también se le da una profecía a Ezequiel y le dice, cumplidos estos, los días que se le dio, dice, te acostarás a tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado, ¿no? Día por año te lo he dado. Así que esta bestia dice que va a gobernar un año, que son 360 días, 2 años, que son 720 días, y medio año, que son 180 días. Si usted suma esos días, son 1260 días. Epa, pero ya va, ¿cómo que 360? Si un año tiene 365 días. Ah, muy bien. ¿Qué más decía la profecía? Que él iba a cambiar los tiempos y la ley. En la Biblia los años no tienen 365 días, tienen 360. Y de eso pues hay muchas pruebas. Por ejemplo, quiero empezar diciéndoles que en la profecía, en la Biblia, perdón, los meses tenían solo 30 días, no tenían 31 ni 29, nada de eso. En realidad eso lo cambió Roma, ¿sí? Por ejemplo, algunos dicen que el mes de julio tiene 31 días porque Julio César dijo, no, mi mes yo quiero que tenga, por cierto, le pusieron muchos de esos nombres por los reyes y por los dioses. Le puso 31 días porque, y agosto igual, él le quiso poner 31 días y entonces, ¿no? Entonces cambiaron los meses, pero los meses en la Biblia tenían 30 días, ¿no? Y pues hay algunos versículos. Por ejemplo, el arca, aquí en estos versículos, Génesis 7:11, Génesis 8:4 y 8:2, ustedes pueden ver que el arca estuvo, dice, 5 meses, dice en un lugar, y esos 5 meses son lo mismo que 150 días. O sea, el arca estuvo desde el mes segundo a los 17 días hasta
¿Dónde está el mes? Y reposó el arca en el séptimo mes a los 17 días. Así que del mes 2 al mes 7, ¿cuántos meses hay? 5, ¿no? Y dice, las aguas decrecieron gradualmente sobre la tierra y se retiraron al cabo de 150 días. 150 días son 5 meses. 5 por 3, 15. Así que aquí me comprueba que un mes tiene 30 días y no 31 ni 29. Y no solo allí, no solo eso, que también Roma cambió la hora la hora del día, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, no, las 12 de la noche, en la Biblia 12 de la noche no es así. eh, o sea, las 12 de la noche o la 1 de la mañana, perdón, bueno, las 12 de la noche, ¿no? Pero la uno dice, son la 1 de la mañana y tú sales a la 1 y no ves luz, ves noche. ¿Cómo vas a decir la 1 de la mañana si no es de mañana? En la Biblia, a la 1 de la mañana eran las 7 de la mañana, ¿sí? Porque el día comenzaba a las 6, a las 7 eran la 1, a las 8 eran las 2, a las 9 eran las 3, al mediodía eran las 6. Y miren, cuando hubo tinieblas, que Cristo fue crucificado a la hora sexta. Y él, pues a la hora novena fue cuando murió, que era a las 3 de la tarde. Entonces cambió también los meses, cambió las horas del día y cambió, por supuesto, el año. Este era el año hebreo, que de hecho el primer mes del año en la Biblia no es enero, es marzo. Entonces es así, mes uno, mes 2, mes 3. Pero bueno, lo cambiaron. Entonces en Roma lo cambió al primer año del mes enero. Eso es una manera de verlo, porque no solo es que cambió los tiempos como los conocemos, los días, ¿no? Y eso, las horas, sino que en realidad él también cambió las profecías, porque las profecías que apuntaban hacia él las cambió y lo vamos a ver en una clase más adelante, ¿no? Así que también esos tiempos, en la Biblia tiempo a veces se refiere a profecías. Cuando dice cambió los tiempos, él intentó cambiar las profecías para que no le apuntaran a Roma. Muy bien. Así que, ¿cuánto gobernó Roma? 1260 días, pero como un día es igual a un año, ese imperio iba a gobernar, o ese Sacro Imperio Romano, 1260 años. Ahora, esto es muy interesante. Yo en esta gráfica les coloqué que el Sacro Imperio Romano llega a empezar a gobernar el mundo entero en el año 538. Aquí era la unión de iglesia y Estado. Por esto esta bestia es diferente de todas las demás. Es diferente, porque esta era solo guerra, guerra, política, política. Esta no, este es político religioso, ¿no? Y cuando tuvo el poder, ahora todo el que no hiciera como ella decía, a matarlo, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el tiempo del oscurantismo. Siempre se mató a los cristianos, pero esta fue una época especial, ¿no? Recuerden que ahora el obispo de Roma tiene el control, ya ellos empezaron a poner imágenes en la iglesia de Dios, a los santos, ¿no? A Júpiter lo convirtieron en San Pedro, ¿no? Y los cristianos fieles que leían su Biblia y veían que la Biblia dice que no debemos adorar imágenes, no querían. Así que, pues, si ellos contradecían el imperio en eso, tenían que morir. Si había que hacer arrodillarse al Papa, ellos no querían porque solo debemos adorar a Dios. Ah, bueno, ¿y qué más? Todo lo que ellos no hacían, pues nada, eso hacía que tentara su vida, ¿no? Y allí, pues, fue 1260 años de persecución, de que gobernó este poder, pero que también persiguió a los santos, ¿no? Que son los 1260 años o los tiempos, tiempos y medio tiempo. Así que bien, cambió los tiempos, cambió la ley, pero vamos a ver ahorita lo de la ley y vamos a ver esto, a ver si está en la historia. Usted puede ir a ver qué pasó en el 538 y vea qué pasó en el año 1798. Miren, el 538 dice, yo le pregunté aquí a Gemini, que sabe que recoge libros de historia, ¿no? Recoge información. Y dice, ocurrieron eventos significativos relacionados con el poder político y religioso en Europa, principalmente Belisario, el general bizantino Belisario reconquistó a Roma y expulsó a los ostrogodos arrianos, estableciendo el control bizantino sobre la ciudad. Este evento también es interpretado como algunos como el inicio de los 1260 años del dominio papal, ¿no? Basándose en las profecías bíblicas. Muy bien, la reconquista de Roma por Belisario y el control de Belisario sobre la ciudad afectaron la relación entre el papado y el imperio. En resumen, es un año importante en la historia de Europa debido a la reconquista de Roma por los bizantinos y su impacto en la religión, en la relación del poder político y religioso de la época, así como en la interpretación de las profecías. ¿Y qué pasó en 1798?
ocurrieron eventos significativos, ¿no? Incluyendo la invasión francesa de Egipto, liderada por Napoleón, la declaración de la República Romana por los franceses y la captura del Papa Pío VI, quien fue llevado prisionero a Francia. Y además se produjo una rebelión irlandesa en 1798 contra el dominio británico. Declaración de la República Romana. Las tropas francesas, tras invadir Italia, establecieron la República Romana y depusieron al Papa Pío VI, quien fue llevado prisionero a Francia. ¿Quién le quitó el poder a esta bestia? En 1798, la Revolución Francesa, liderada por Napoleón Bonaparte, este, se cansó después de toda la matazón y el desastre que se hizo en el Sacro Imperio Romano, ¿no? Lo que se llama, pues, la formación de lo que era la Iglesia Católica Romana Apostólica. Estos fueron sus inicios. Algunos dicen que desde Jesús, pero en realidad se formó aquí, que fue cuando tuvieron el poder de Iglesia y Estado. Y en 1798, pues nada, se llevó cautivo al Papa Pío VI, se le quitó el poder de todo lo que hacían y pues hasta aquí duró el poder papal, 1798. Si ustedes agarran su calculadora y restan 1798 menos 538, les va a dar 1260 años. ¿Qué les parece? Así que este, la Biblia había profetizado que iba a gobernar primero Babilonia. Vamos a decir que este no, porque era el tiempo del profeta, como dicen algunos, ¿no? Pero que desde aquí, desde el inicio de Babilonia, iba a venir luego Medo-Persia, luego Grecia, que se iba a dividir en cuatro, luego iba a venir Roma, que se iba a dividir en 10 reinos, y que de esos 10 reinos iban a ser un reino pequeño que iba a gobernar 1260 años, iba a derrotar a tres. Por cierto, estos países ya no existen, esos tres, o los descendientes de los ostrogodos, los vándalos, ya no existen, fueron arrancados. History Channel dice que se le desapareció hasta las esculturas, todo. Poquitico nos queda de ellos. Y eso es lo que decía la profecía, fueron arrancados. Por eso solo tenemos 7 países, los 7 de Europa, ¿no? Muy bien. Así que eh, es muy interesante la Biblia, ¿no? Iba a gobernar este tiempo, ¿no? Pero en este tiempo dice la Biblia que iba a matar a los santos o a perseguir a los santos. Así que sigamos en las siguientes cosas que describía a esta bestia espantosa y terrible, ¿no? Que, bueno, en realidad el cuerno pequeño es lo más resaltante de esa bestia. ¿Qué más iba a hacer esta bestia? Entonces ya sabemos, 1260 días es igual a tiempo, tiempo y medio tiempo. En Apocalipsis 13 lo vamos a ver como 42 meses, lo vamos a ver después. Y fue desde el 538 hasta 1798. Muy bien. ¿Qué más? Dice la Biblia que abrió su boca en blasfemia, perdón, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿no? Esto es Apocalipsis 13:5, hablando del mismo poder. Eso es una comparación que vamos a hacer la otra semana. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran. Así que las grandes palabras, las grandes cosas que hablaba contra el Altísimo en Daniel, en Apocalipsis las describe como blasfemias, ¿no? Y de hecho dice que va a actuar 42 meses. 42 por 30, 1260 otra vez. Miren, ¿qué les parece esto, no? Y vamos a ver, ¿no? Más adelante vamos a ver qué son blasfemias, pues eso está en la Biblia. En el libro de Lucas dice que una blasfemia es cuando una persona dice que puede perdonar los pecados, ¿no? Y pues el Papa Francisco, o sea, eso es actual también, eso no es nuevo, eso es antiguo, pero se los voy a mostrar aquí actual. Dice que va a perdonar los pecados, todos los pecados a los enfermos de coronavirus. Que tenga coronavirus, él le perdona los pecados para que se muera y se vayan perdonados. Ningún hombre puede perdonar pecados, sino solo Dios, dice la Biblia. ¿No? Esto lo vamos a ampliar en la próxima clase. Y aquí dice, el Papa Francisco otorga indulgencia plenaria al mundo, es decir, el perdón de los pecados. Le perdona los pecados a todo el mundo. Y eso está en contra de lo que dice la Biblia en Lucas 5:21. Dice, nosotros los papas, esto es de la encíclica del Papa Leo XIII. Por cierto, ahorita el último papa se llama León XIV. Esto tiene un significado tremendo. Pero bueno,
él escribió, nosotros los papas en esta tierra ocupamos el lugar del Dios omnipotente. ¿Será que esto es blasfemia contra Dios o palabras contra el Altísimo? El Papa es de una de una dignidad tan grande y tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios, el vicario de Dios. Esto vicario significa representante de Dios. Y este es el título del Espíritu Santo, déjenme decirlo. Así que bien, hay muchos detalles que vamos a estar estudiando, ¿no? Pero bueno, em, por lo menos esta clase, pues vamos a hacer esta clase hasta aquí. Pues esta es una introducción a lo que vamos a estar estudiando, pero es muy apasionante, ¿no? Cómo pues la Biblia describió tantas cosas. Ustedes saben que hay de estos detallitos que por lo menos en Isaías se diera, mira, Ciro mi ungido, ¿no? Aunque no fuera del pueblo de Dios, es el que va a derrotar a Babilonia y le va a dar libertad a mi pueblo, porque de hecho él ayudó a que los hijos de Israel salieran libres, ¿no? En el tiempo de los persas. Así que fue profetizado antes hasta por nombre, ¿no? Había profetizado justamente a Grecia y que Alejandro Magno pues no iba a heredar sus hijos sino cuatro, y eso está en Daniel 11, ¿no? No está aquí en el 7, pero es un detallazo. Inclusive que hay una historia que aparece por allí, no recuerdo si es Heródoto, un historiador antiguo, ¿no? Y dice que cuando Alejandro Magno estaba conquistando las naciones, Alejandro Magno, pues le pidió a los israelitas, únanse a mí, ¿no? Y si ustedes se unen a mí, yo no voy a destruirlos, sino que los voy a poner como uno de mis gobernantes. Y ellos no quisieron. Entonces Alejandro Magno, una vez que derrotó a los países y se hizo emperador, dijo, nada, ahora voy a destruir a los israelitas. Pero él tuvo un sueño, ¿no? Y muy interesante. Así como Nabucodonosor también tuvo un sueño, para que sepa, que no lo estudiamos, que es Daniel 2. Bueno, él tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios le mostró a los sacerdotes del templo de los judíos que salían y se postraban delante de él. Él soñó eso, pero al día siguiente, cuando él va hacia Jerusalén a destruir, hacia Israel, a destruir al pueblo de Israel, justamente salen los sacerdotes, o sea, se le inclinan ante él con unos rollos en la mano y le dicen, Daniel dijo que tú vencerías. Daniel dijo que tú vencerías. Y entonces él se preguntó, ajá, ¿y qué, cómo es eso, no? Y entonces ellos le mostraron en los rollos del libro de Daniel, que fue escrito aquí 300 años antes, o 200 y algo, ¿no? Que en el libro de Daniel decía que era Grecia quien iba a derrotar a Babilonia. Y Alejandro Magno se maravilló tanto de eso que enseguida se postró y su capitán le dice, o sea, párese de ahí. Y él le dice, ¿cómo se va a inclinar ante ellos? Y él le dice, no me inclino ante ellos, sino ante el Dios al que sirven. Es muy interesante, ¿no? Parte de la historia. De hecho, Napoleón Bonaparte, que intentó hacer un imperio mundial, y hubo otros más, ellos conocían estas profecías y ellos desafiaban a Dios y decían que ellos iban a hacer un imperio y no pudieron. Y este no fue el único, ¿no? Hubieron dos, luego después de Napoleón Bonaparte, que pensaban lo mismo. Ellos iban a hacer un imperio mundial y no pudieron, porque Dios solamente hablaba de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma se iba a dividir en 10, iba a salir un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, vamos a estudiar la semana que viene, iba a tener una herida mortal, dice Apocalipsis 13, pero esa herida mortal va a ser sanada y él va a recuperar su poder. Pero después de va a venir otra bestia, y voy a mostrarles en la profecía que es Estados Unidos, ¿no? Que es el que le va a ayudar a que pueda imponer la marca de la bestia, ¿no? Y aquí hasta aquí hemos estudiado hasta esta bestia nada más y sus características, cuánto tiempo gobernó, iba a perseguir a los cristianos durante estos 1260 años, intentó cambiar los tiempos, porque de hecho también cambió el día sábado, que era el que se guarda en la Biblia, por el día domingo, que es el día que guardaban los romanos, así que, y eso es la ley de Dios, cambió los tiempos y cambió la ley, ¿no? O intentó, porque siguieron habiendo cristianos fieles que no estuvieron de acuerdo y pues dieron sus vidas, ¿no? Por mantenerse firmes. Y entonces entre estas dos bestias, es como se va a imponer esa marca de la bestia. Esto todo se los voy a mostrar así como hoy, con profecía y con historia, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues tienen que ser sellados los hijos de Dios con el sello de Dios para que al venir las plagas y el tiempo del fin, ellos pues
como dice el libro de Salmos, Salmo 91. Caerán 1000 a su diestra y 10.000 a su siniestra, pero a él no llegará, o a mí no llegará. Así que bien, les voy a invitar entonces, primeramente para el próximo tema, vamos a estar estudiando eh, este tema que ha sido cambiada la Biblia, podemos confiar aún en ella, sobre todo si usted está comenzando a estudiar la Biblia, aquí le voy a dar algunas herramientas y algunas cosas para que pues pueda ubicarse más fácil. Y en nuestro segundo tema, entonces vamos a estar estudiando Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Esto es para los días martes. Y los domingos, estas cosas de doctrina. Así que bien, están invitados, pues ya estaré subiendo este video en nuestro canal y todos los videos que les pude allí enseñar. Y pues vamos a orar y voy a dejar a continuación el himno, ¿no? Que va a ser nuestro tema en todos nuestros estudios. Así que bueno, les invito allí donde están a que podamos orar y dar gracias a Dios porque es tan maravilloso y pues nos enseña el fin, porque Él conoce el fin desde el principio, así que nos enseña el futuro. Y creo que si alguien sabe el futuro, deberíamos seguirle, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, oremos a Dios para dar gracias. Gracias, Señor y Dios, Padre que estás en los cielos, porque escribiste estas cosas, Señor, para que estemos atentos, Señor. No harás nada sin decir nada a tus siervos los profetas. Así que ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que quieren saber, que quieren conocer, que quieren prepararse, Señor, para todos esos eventos que vienen. Y también, Señor, que estar entre aquellos que queremos cambiar nuestras vidas para servirte, para ayudar a los demás, Señor, y para llevar la parte más hermosa de tu palabra, que es pues la salvación, el evangelio, esa gracia que nos diste a través del Señor Jesucristo, Señor. Permítenos pues seguir estudiando profecías. Bendice, Señor, este canal. Te pedimos que seas tú el que lo dirijas y que todas las palabras que se hablen, Señor, sean para honrarte y glorificarte, Señor, y que sean dirigidas por ti. Así que bendice cada uno que escucha y sigue este canal. En Cristo Jesús. Amén. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá.